Alejandro Entrambas-Aguas es el periodista de investigación de El Debate, que conoce mucho y bien todo este caso. Buenas noches, Alejandro. Hola, buenas noches, Antonio. Antes de preguntarte por lo que hoy publicas, ¿qué te ha parecido la comparecencia de Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero? ¿Qué conclusión sacas de lo que han dicho Bueno, pues, ante el fiscal, ¿no?, y ante sus abogados? pues que a raíz de lo que hemos escuchado que ha trascendido de la declaración de Isabel Pardo de Vera, pues que ha sido una declaración repleta de contradicciones y de hechos que no se ajustan a la realidad si tomamos como base el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y así se ha dado cuenta el juez Ismael Moreno, porque el auto que ha dictado es un auto muy fino y además exquisitamente brillante, ¿no? Hablando en términos jurídicos, porque sitúan a Pardo de Vera no como una colaboradora ingenua, sino como una pieza fundamental dentro del engranaje de corrupción que ha operado durante varios años en el Ministerio de Transportes. Este engranaje dirigido, según el juez, por el exministro José Luis Ábalos, ¿no? Y el magistrado pone varios ejemplos que son ejemplos contundentes. Uno de ellos recurre a un documento que en su día aportó el empresario Víctor de Aldama cuando salió de la cárcel, que fue un documento donde había señaladas varias obras en distintos colores, y el juez se ha apoyado en las conclusiones de la Guardia Civil que acreditan que Pardo de Vera participaba activamente a la hora de adjudicar determinados contratos, influenciada por Koldo García. Algunas empresas tenían que recibir esos contratos y a otras empresas en ocasiones se las tenía que adjudicar de alguna manera para disimular. Y ese es el motivo por el cual sigue imputada y por el cual el juez ha decidido retirarle el pasaporte. No tanto porque estime que haya algún tipo de riesgo de fuga, porque la Guardia Civil, recordemos, ya registró varias de sus propiedades e incautaron ingente documentación que en los próximos días conoceremos el análisis que hacen los investigadores de todo ello. Y en el caso del director general de carreteras, hombre, hay algunas declaraciones que se han escuchado de él, o palabras que se han escuchado de él, como por ejemplo, celebra con un bingo, hemos acertado, ¿no?, aquello de unas obras importantes que se daban a una empresa relacionada con la trama en Logroño concretamente, y además de unos cuantos millones de euros, ¿eh? Sí, efectivamente. Esta es otra de las personas que, según el juez, también participaba dentro del engranaje de la corrupción, aunque hoy se ha puesto más el foco en Pardo de Vera, pero lo que es evidente es que las conversaciones que ambos mantuvieron con Koldo García, pues de ahí su señoría sí que llega a la conclusión de que eran plenamente conscientes de que se estaban llevando a cabo prácticas completamente ilegales y que ellos eran plenamente conscientes de que había contratos de importes multimillonarios que estaban siendo amañados. En el caso del director general de carreteras, está aún por ver la documentación que en estos momentos se está estudiando la Guardia Civil, porque la información que nosotros tenemos es que los investigadores están analizando ingentes grabaciones que Koldo en su día hizo a ambos, pero en especial al director general de carreteras. Por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona este caso, ¿no? Bueno, tú publicas hoy que Pardo de Vera instaló un sistema de inflado de contratos y la Unidad Central Operativa sospecha que los sobrecostes de esos contratos fueron para mordidas. Los sobrecostes de las obras que investiga la Guardia Civil se sustentaban en justificaciones débiles, repetitivas y en varios casos contradictorias. Todo esto lo tiene la UCO, evidentemente, y lo tiene el juez, que está estudiando esta causa. Efectivamente, porque una de las cosas que han estado haciendo los investigadores durante los últimos meses ha sido investigar todos los expedientes que Pardo de Vera adjudicó durante su etapa como presidenta de Adif. Y una de las conclusiones más llamativas que han sacado es que más de la mitad de los contratos que se adjudicaron, siendo ella la máxima responsable de este organismo público, recurrieron a los modificados. Los modificados es un extremo que permite la ley de contratos del sector público, pero como excepción. El problema es que Pardo de Vera recurría a ese extremo como si fuera la norma. Es decir, más de la mitad de los grandes contratos que se adjudicaron en Adif, ella misma autorizó sobrecostes, gastos extra que los investigadores cifran en 68 millones de euros. Es decir, estamos hablando de una cifra lo suficientemente importante, y en estos momentos las pesquisas policiales giran en torno a descubrir si esos 68 millones de euros verdaderamente fueron aprobados porque había contratos que necesitaban gastos extra,
o si esta cantidad ingente de dinero en realidad fue a parar al pago de comisiones ilegales o de mordidas. Tú cuentas, Alejandro, además que muchos de los expedientes enmascaraban aumentos presupuestarios pactados de antemano. Casos, por ejemplo, llamativos como el de la remodelación del entorno de la estación de Mercat Nou en Barcelona, adjudicado inicialmente por 4,9 millones a Robert Infraestructuras, sociedad anónima. El contrato, sin embargo, fue modificado en 1,5 millones más, 1,5 millones más, lo que supuso un incremento del 30,79%. También destacan el modificado del 18,57% en un contrato a la empresa CAF para la estación de Araal, en Sevilla, y el aumento de más de 2 millones autorizados en la obra del AVE en Valencia, adjudicado a Consa. Según la investigación, 22 empresas concentraron todos los modificados detectados durante ese periodo. Sí, efectivamente. Esas son las 3 obras que la Guardia Civil ha puesto el foco, porque obviamente son los importes más grandes, y en estos momentos los agentes lo que están haciendo es tratar de investigar si existen vínculos, contactos, si hubo contactos entre los empresarios responsables de estas 3 compañías, que en su mayoría son constructoras que han recibido contratos multimillonarios, no ya con Pardo de Vera o con el director general de carreteras, sino si tuvieron algún contacto superior, es decir, con la cúpula del Ministerio de Transportes, con Koldo García o con el propio José Luis Ábalos. Y por eso no se descarta que en las próximas semanas el juez decida acordar detenciones o interrogatorios o citaciones como imputados, como testigos a nuevas personas. Y entre esa batería de personas pueden estar los empresarios que han sido señalados por la Guardia Civil, para que aclaren y sobre todo para que justifiquen el paradero real de todos esos modificados, de todos esos sobrecostes que fueron autorizados por Pardo de Vera, y que obviamente hay que verificar si en efecto ese dinero se usó para desarrollar las obras o si hubo algún tipo de trampa y ese dinero se desvió para favorecer a la trama corrupta. Claro, porque precisamente lo que sospecha la Guardia Civil es que parte de esos sobrecostes pudieron haberse desviado para el pago de comisiones ilegales, para mordidas, ¿no? Efectivamente, y de hecho una de las personas que puso el foco sobre esta teoría, más allá de las declaraciones que en su día hizo el empresario Víctor de Aldama, fue uno de los empresarios señalados, ¿no? José Ruz, el propietario de la constructora levantina, que ha sido acusado en reiteradas ocasiones, no ya de haber pagado comisiones ilegales, sino de que esas mordidas pudieron haber servido para financiar al Partido Socialista. Y esto se está investigando de manera conjunta también en el Tribunal Supremo, y en estos momentos la labor operativa de la UCO está centrada en eso, ¿no? En tratar de calcular de manera exacta a cuánto ascendió la cantidad que fue desviada para cuestiones que nada tenían que ver con los contratos, y luego el paradero real de todos esos fondos. ¿Se acabaron en bolsillos particulares, como puede ser el caso de Santos Cerdán o del exministro Ábalos, o si en su caso sirvieron para financiar al Partido Socialista? Porque por mucho que en esta trama de corrupción y en otras muchas se maneje muchísimo efectivo, al final los agentes de la UCO tienen una gran experiencia a la hora de rastrear el dinero, y aunque sea dinero en metálico, que es mucho más difícil de seguirle el rastro de dinero que pueda estar en cuentas corrientes, en el banco, al final siempre se acaba dando con el paradero del dinero. Pues ahí lo dejamos de momento. Alejandro Entrambas-Aguas, periodista de investigación del Debate. Gracias y buenas noches, Alejandro. Gracias, Antonio. Buenas noches. Y hasta siempre, Alejandro. Bueno, señores, ¿qué opináis de esto? Hombre, las medidas cautelares parecen eso es señal de que... Hay una cosa obvia, para que haya cohecho, para que haya adjudicación de obras con cohecho y según los presuntos que está manejando Ismael Moreno, el juez de instrucción, tiene que haber una parte que se beneficia, que son, dos partes en este caso, pero las empresas que están dispuestas a hacerse con un contrato público a cambio de pagar una mordida, tiene que haber, lógicamente, también un conseguidor, y tiene que haber alguien por parte del Estado, del Ministerio, que adjudica esas obras. O sea, no puede, claro, y entonces esta idea de, no, es que la corrupción estaba en el partido. No, perdona, estaba en el partido, pero estaba en la administración. O sea, Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera son dos altos cargos de la administración dependientes del Ministerio de Transportes, cuyo titular había sido Ábalos y que tenía un hombre fuerte que era Koldo, que han salido a la luz algunos mensajes. Koldo realmente
era el amo y señor de lo que hacía Isabel Pardo. O sea, le trataba como era ordena y mando. O sea, que había ahí una cadena de mando clarísima y efectivamente hace falta la pata de la administración para conceder esos contratos, para adjudicar esas obras. Hoy publicáis vosotros en ABC, lo hace Carmen Lucas Torres, Julián, que el Tribunal Supremo está esperando ya 5 informes inminentes de la Guardia Civil para impulsar el caso Cerdán. Y bueno, para impulsarlo y sobre todo para consolidar esa causa contra el exsecretario de organización del Partido Socialista, que recordamos está en prisión. La investigación contra Cerdán es muy seria, esos informes están ahí, están bastante avanzados, es verdad. Parece que uno puede salir antes de esta misma semana, y si no sale esta semana ya no saldrá, que tiene que ver con Armengol, y los otros es muy posible que nos vayamos a principios de septiembre, porque claro, la Administración de Justicia a finales de julio para, ¿no? Porque claro, los jueces y los funcionarios y tal toman vacaciones como todos los españoles y por tanto esos procedimientos quedan. Quiere decirse que si no salen en los próximos días, pero vamos, si no tuviéramos, digamos, el intervalo, el descanso vacacional de agosto, a esto le quedaría muy poco tiempo, muy pocas semanas, con lo cual no... Creo que no nos lo encontraremos ahora, quizás alguno de ellos, como digo, pero a primeros de septiembre, o sea, la vuelta de vacaciones va a ser muy intensa, porque los descubrimientos son importantes, es así, ¿no? Y como decíais, efectivamente, tanto Herreros como Pardo de Vera tienen una responsabilidad enorme, así lo ve el instructor, por eso, claro, toma medidas cautelares importantes, porque puedes no participar de la trama, pero al final tú eres el responsable de que esas adjudicaciones se lleven a cabo. Eres el que tiene la responsabilidad en el ámbito administrativo de hacer esas concesiones, esas adjudicaciones. Y por tanto, aunque no te hubieras llevado nada personalmente, no sé qué delito tiene ahí, si es negligencia o qué es, pero la responsabilidad es directa y muy grave y eso lo saben. Por cierto, que a Herreros, lo que pasa es que no sé cómo está esa causa, pero no es la primera vez que se encuentra con un problema. Yo recordé el otro día que una semana antes de la detención de Koldo, que no esperábamos, que fue una gran sorpresa, una semana antes publicamos en ABC una información abriendo una página diciendo que este señor, estaba imputado en una obra, por mordidas en una obra, creo recordar que en la provincia de Ávila, y eso luego no se ha vuelto a mover. O sea que, digamos que tiene una trayectoria en la que ya había señales inquietantes. Bien, es verdad que pues, claro, las cosas que ocurren fuera de Madrid, en provincias y tal, no había llegado hasta nosotros. De obras menores, que se parece mucho a lo que hemos visto luego, aunque no estuviera dentro de la trama de Koldo y de Ábalos. Pues, a ver, yo creo que ya no vamos a ver, porque en fin, en verano todo el mundo recoge, se hace la bolsa para la playa o la montaña y ya está. No vamos a ver, pero a la vuelta del verano, en septiembre, quizás mediados de septiembre, octubre, veremos cosas y sobre todo en el Partido Socialista y en el Gobierno lo esperan. Quiero decir, lo esperan con miedo, no con ansia, sino con miedo porque saben que las cosas se les van a complicar más o el caso va a ir a más y se va a complicar, pero tampoco tienen claro el alcance, porque a pesar de que hoy veía, creo que era en El Mundo que venía, que hay una presión de Marlaska y tal, que a mí no me consta, pero en todo caso en el Gobierno y en el PSOE no tienen información, no hay una información de la UCO al Gobierno. No la deben de tener, pero la tienen. No deben de y eso tenerla, les tiene muy porque inquietos. no deben de tenerla ni los mandos militares. Los mandos policiales. Yo me acuerdo en mi época en Valencia, como sabéis, muchos casos de corrupción, de la Gürtel y tal, y una vez le pregunté al fiscal jefe de la policía en la Comunidad Valenciana, o sea, la máxima autoridad, y me dijo que él desconocía por completo las investigaciones de las unidades del ODEF, que dependían de él, pero por completo. Trabajaban, hacían su trabajo y remitían al fiscal y al juzgado. No pasaban nunca y no debían de pasar. Y él claro, por normalidad, es que lo normal es que el no. jefe superior de policía no debe saber esas investigaciones, porque ahí está la clave y la importancia crítica de la policía judicial, ¿no? En que no haya ningún tipo de interferencias. Por tanto, lo que estamos viendo ahora, del interés que es evidente que hay de controlar el tema de la UCO, hay que recordar que Marlaska ha hecho varias destituciones
de cargos de la Guardia Civil, acordado de los Cobos, sencillamente porque no le pasó información de investigaciones policiales. Efectivamente. O sea, que no estamos ante una novedad. Claro, que no se la pasaba porque no tenía por qué pasarla, porque era realmente una enorme irregularidad. Hoy publicaba, por cierto, una información muy relevante sobre el papelón que está haciendo el DAO actual, el teniente general Llamas. Por lo visto tiene una fama, vamos, horrorosa dentro del cuerpo. Es una persona bastante cuestionable dentro del Instituto Armado, ya no de fuera, que yo no claro, porque lo que tiene que estar es para defender la profesionalidad de los agentes. Yo no he oído a ningún guardia civil hablar bien de este hombre, y es el máximo responsable ahora mismo de la Guardia Civil, junto con la directora. Y bueno, este está haciendo, en fin, un papelón tremendo en este caso, intentando, bueno, pues colaborar con el gobierno de una forma bastante obscena, ¿no? Sí, y para interferir a la UCO, a la Unidad Central Operativa de su propio cuerpo. Es tremendo. Directamente lo que estarían indicando algunos medios, como ha dicho Esther, es que estaría presionando a la UCO para que le pasara esa información que está investigando y que solo debe conocer el juez. La cuestión es que efectivamente vienen más informes. A la vuelta del verano seguramente vienen 5 informes más. Claro. Ese papel de Aldama sobre los contratos de obra pública no ha dado todo de sí, se le va a sacar mucho más jugo. Y el patrimonio de Santos Cerdán será otro de los informes, y además las contrataciones en los empleos que han dado en empresas como Servinavar, Acciona, Levantina, OPR. Ahí ha habido contrataciones de empleados que son muy sospechosas.